Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 con 30 minutos. Bienvenidos. Qué placer enorme estar con ustedes. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, como siempre lo expreso por la mañana, el de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder ofertarles toda nuestra programación que nos lleva desde luego desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros equipos de prensa a mantenerlos a ustedes bien informados y ahora bien enterados con los análisis y los puntos de vista que expresan nuestros invitados. Antes de presentarles el programa de hoy, quiero decirles que el progreso de El Salvador depende de todos. Haz tu parte, declara tu renta antes del 30 de abril. Ingresa a mh.gov.sv desde cualquier dispositivo. Te invita el Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Esta mañana vamos a hacer un abordaje acerca del estado actual del transporte colectivo, tomando como referencia un punto elemental que por años ha venido representando desde luego un gran desafío para las autoridades y sobre todo también para los mismos operadores, el poder ofertar un modelo de transporte a la ciudadanía que sea cómodo, seguro y muy competitivo desde el punto de vista de la modernización. Para nadie es un secreto que a raíz también de toda esa esfera de operaciones hay muchos accidentes en los cuales se ven involucrados, no solo en este caso motoristas del transporte colectivo, sino también del particular. ¿Cuál es el rol que debe de jugarse bajo el entendimiento o la concatenación de esfuerzos que eviten estos accidentes? ¿Cuál es el papel que se debe de jugar frente a una realidad de tráfico que tenemos hoy en día? Estos y otros elementos son los que vamos a abordar con nuestros panelistas de esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Luis Regalado. Él es vocero de la Mesa Nacional de Transporte. Bienvenido, Luis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y pues aquí estamos para poder dialogar y para poder intercambiar ideas y poder salir de muchas incógnitas pues que se tienen, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a hablar también acá, gracias Lucio Vázquez, secretario de la Mesa Nacional de Transporte. Bienvenido. Cómo no, muchas gracias por la invitación y pues estamos acá listos para abordar este tema tan trascendente para el país y sobre todo enmarcado en una crisis que hemos traído arrastrando o acumulando desde hace un buen periodo de tiempo, en el que pues hemos venido acentuándola todavía más en estos últimos 2 años. Ok, interesante porque vamos a abordar un tema muy de actualidad y es precisamente que esta semana se conoció que el gobierno, a través de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, han solicitado precisamente a la Asamblea Legislativa la suscripción de un préstamo con la empresa china Yutong Bus para que le suministre unidades del transporte colectivo. ¿Es esto un valor agregado al actual sistema de transporte o es una amenaza como tal? Voy a comenzar así de manera muy directa. A ver. En realidad, pues hasta ahorita ya está la iniciativa, ya está aprobado dentro de la Asamblea. ¿Cómo se va a manejar y de qué forma se va a desarrollar esta nueva adquisición de unidades? Nosotros estamos esperando que sea el ente rector, en este caso el BMT o el viceministro, el ministro, director, quien nos dé la pauta para poder decir realmente cómo va a ser el mecanismo, cómo se van a utilizar estas unidades y no queremos despertar zozobra de decir nosotros ya no calificamos o nosotros calificamos, sino que simplemente nos hemos quedado a esperar la palabra oficial de parte del ente rector, ¿verdad? Ok, porque de hecho el día de ayer un matutino hacía referencia precisamente a esta información.
en la que vimos y hemos sido testigos de la llegada de funcionarios del Viceministerio de Transporte. Por cierto, el Viceministro de Transporte estará con nosotros en la segunda parte, en donde se solicita a la Asamblea Legislativa la aprobación de la suscripción de un préstamo. Estamos hablando de casi 179 millones de dólares, casi los 180 millones. Sí. Es una gran cantidad, estamos hablando prácticamente. Pero ¿qué rol juegan ustedes como operadores del sistema, ¿no? Mire, nosotros, ¿se les ha consultado esto? Mire, hasta el momento, pues, conocemos lo que se ha dicho ante los medios de comunicación. Lo que públicamente se dice. Sí, lo que públicamente se ha dicho. Nosotros vemos que si en realidad nosotros vamos a poder manejar, y le retomamos las palabras al señor ministro en sus declaraciones, que dice que quieren seguir trabajando con los actuales operadores. Para nosotros eso es importante, pues, señalarlo, que sí están tratando de mantenernos a nosotros como actuales operadores en seguir dando el servicio de transporte público colectivo. Lo importante que cabe señalar acá, que nosotros hablamos de la sostenibilidad del sistema, ¿verdad? De nada nos sirve traer unidades si ya hemos tenido ejemplos de compañeros que han invertido en unidades carísimas y que han andado rondando en las calles, pues de más de $100,000, incluso unidades que se han traído, que se han invertido con enormes esfuerzos, poniendo incluso en riesgo el patrimonio que tienen compañeros. Yo quiero enseñar una fotografía que traía este día. Esta fotografía son de autobuses que tiene embargado ya el banco hipotecario. ¿Embargados? Embargados. Si ustedes observan, son autobuses nuevos, ¿verdad? Ahí están embargados. Y esta propiedad en la que se encuentran estos autobuses también fue embargada a algunos compañeros. ¿Esta es una cooperativa? Es una empresa legalmente constituida. O sea, no, aquí, son varios decomisos, varios embargos de varias empresas. De varias rutas. De varias rutas, exactamente. Entonces, ¿de qué nos sirve? O sea, antes ya hay ejemplos de inversiones que se han hecho millonarias de renovación de flota. Y es lo que nosotros siempre hablamos. Nosotros hablamos de la sostenibilidad que tiene que tener esto. De nada nos sirve tener unidades nuevas si a la larga pues no las vamos a poder sostener en el tiempo. En el año 2011, si hacemos un comparativo de cómo venía el precio del combustible, en aquella época rondaba lo que ahora ronda prácticamente, estamos hablando de más de $4. Entonces hemos venido arrastrando esta crisis y los efectos de la pandemia, ¿verdad?, que ha tenido o repercutió también en la economía, no solo del transporte, sino a nivel global, ¿verdad? Pero pues lamentablemente el sector, esa oleada, ¿verdad?, la ha mantenido. Y nosotros hemos sido quizás los únicos en los que pues no ha habido aumento de precio de nada. Tenemos aumentos de precio de antes de la pandemia. Un barril de aceite a mí me costaba $765. Hoy la misma calidad de aceite, el mismo barril, me cuesta prácticamente $1,365. Antes yo pagaba con un cambio de fricciones $19, $17, hoy estoy pagando $28. Un filtro de aire me costaba a mí ¿cuánto? Un filtro de aire me estaba costando $25, hoy cuesta $38. A ver, en los últimos días, y lo termino de escuchar acá esta mañana, en los últimos días hemos escuchado posiciones sobre la falta de pago hacia ustedes como operadores del transporte colectivo en concepto de compensación. ¿Cuánto se les adeuda a la fecha? Ahorita nosotros tenemos un promedio de 9 meses. Algunos compañeros puede ser un poco más, otros pueden ser 1 o 2 meses menos, pero el promedio son 9 meses. Nosotros pues hemos venido... 9 meses. 9 meses. A ver, ¿qué significa en costos operativos, en presupuesto, en economía eso? ¿Cuánto se opera una unidad? El problema es que la unidad, este dinero prácticamente se tiraba al banco para ir pagando la cuota de los créditos. Desde el 2015
el sector transporte hizo una inversión grandísima a nivel nacional. ¿Se puede creer que esa fotografía es la prueba de lo que estamos hablando? Exactamente. No, correcto. Ahí podemos ver que todas esas unidades son del 2016 en adelante. 2015, 2016 en adelante. Unidades que tenían componentes adicionales que en este momento pues se están tratando de buscar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía del 2015? Se hace una gran inversión, podemos ver a nivel de todo el país que se comenzó a hacer una gran renovación de flota, sin prever el tema pandemia, por la ignorancia, por la falta de conocimiento. Se da la pandemia, se trató de abordar en tema pandemia que se creara un fondo, un fideicomiso, porque sabíamos que de la pandemia en adelante, cuánto tiempo iba a pasar el país, cuánto tiempo iba a pasar el sector transporte para volverse a estabilizar. Si cuando paramos las unidades 6 meses, nosotros nos desfasamos en mano de obra, en movilidad, y nuestras unidades demandaron bastantes recursos para volverlas a activar. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Se propone que se cree un fondo para evitar esta situación en la que estamos ahorita. Lastimosamente, pues, no hemos tenido eco. Nosotros tenemos desde aproximadamente el 18 de octubre del 2004 se mantiene la tarifa del sector transporte y no ha habido movilidad. Y en un momento cuando el combustible subió a $5, se subió la compensación y se subió la tarifa. El costo lo logramos mantener, pero posteriormente entró un presidente, nos disminuyó. Hace 19 años. Hace prácticamente del 2000. Sí, en octubre de este año cumplimos prácticamente 20 años, de tener mantener congelada la tarifa. Mantener la tarifa estática. Con una compensación realmente que ha tenido altibajos, y hay que decirlo. Mire, lamentablemente hemos venido arrastrando esta situación y pues no es culpable el gobierno, sino estos 20 años que no se ha visto al sector con la debida seriedad para poder dar una compensación de manera técnica. A ver, pero eso ha sido mal del tiempo histórico. O sea, si esto no es nuevo, esto viene de años y siempre se ha sido así. ¿A cambio de qué, por ejemplo? Una liberación de tarifa. ¿Piensan ustedes, han pensado en un incremento entonces en el... Mire, nosotros le hicimos la propuesta al gobierno que lo ideal para nosotros es que se le entregue el subsidio directo al usuario y que a nosotros se haga un análisis de muchas variables, de elementos que pueden no solo afectar inmediatamente la tarifa. Nosotros hemos presentado distintas formas para poder ir resolviendo este tema, ¿verdad? Variables que incluso, ¿qué le pongo el ejemplo? Carriles segregados, ¿vea? El fideicomiso que habla Luis, distintas formas para poder precio tope al combustible. El precio tope al combustible. ¿Por qué? Porque estos elementos nos ayudan a nosotros a no tirarle directamente al efecto de la tarifa, porque al final entendemos y somos salvadoreños. Yo le hacía la mención a un reportero, mire, nosotros no vivimos en zonas exclusivas del país, hombre. Nosotros somos salvadoreños, luchadores, nuestras familias están trabajando para poder salir adelante. Entonces, nosotros no queremos dispararle solo al precio de la tarifa, sabemos que eso pues conlleva un problema también para el pueblo salvadoreño. Si es ese 70% que se transporta en nuestros vehículos. Entonces, pero hay otros elementos que se pueden tomar en cuenta. Lamentablemente hasta este momento solo se le dispara como que la solución al problema del sector es nada más renovación, cuando no se trata. Interesante, no es el tema de renovación, es el tema de operación. Sostenibilidad. Tengo una pregunta acá que me parece interesante abonarla al análisis que estamos haciendo en primer plano de acercamiento, porque también aquí hay deberes y también, así como hay derechos, también hay deberes. Correcto. Y uno de los principales puntos neurálgicos de la situación del transporte radica en que bien que se les pueda generar, digamos,
beneficios como sector, pero también a cambio de ¿qué? A cambio de tener un servicio moderno, eficiente, seguro, cómodo. Esa es una de las grandes preguntas. Pero vamos a entrar en eso. Vamos a ver, la pregunta dice así. Quiero ponerla en contexto en presencia de todo. Ahí está. Un gusto saludarles. El no pago demuestra que ustedes pueden subsistir sin subsidio. Si no, ¿cómo han hecho hasta este momento? La pérdida de unidades es la mejor muestra que nosotros ya no podemos con la crisis. Hay una pérdida de prácticamente casi 1000 unidades en lo que lleva todo este periodo de tiempo. Hemos perdido en los últimos 2 años 710 unidades. Solo en lo que va del año se han perdido 153. Entonces, este es el efecto de la crisis. La famosa frase que si no es rentable, ¿por qué no lo dejan? Ahí está ya. Ahí está el mejor ejemplo. Ya hay pérdida de casi 1000 unidades. Ya no están circulando 1000 unidades. Entonces no se puede sostener esa tesis de que si no han tenido compensación, ¿cómo han subsistido hasta este momento? ¿No es? ¿Sabe qué sucede? Principalmente el mayor crítico que el sector transporte tiene es el del vehículo privado. El que lastimosamente cree que uno, por ser dueño de las unidades, va conduciendo las unidades. Y aquí es un error. Nosotros no podemos manejar 30 unidades, 40 unidades. Se contrata persona para que pueda manejar estas unidades. Ahora, ¿bajo qué criterio, bajo qué perfil? Porque al final son ellos los que los dejan a ustedes, perdónenme el término, mal parados, si lo queremos ver. Es correcto. Así, ¿no? Nosotros hemos venido peleando y hemos venido proponiendo que se hagan cambios estructurales, no solamente al interior del sector transporte, sino que estructurales, donde haya una integración de ideas, tanto del Ejecutivo, de nosotros como operativos y del usuario, que el usuario sea el mayor ganancioso de todo esto. ¿Qué sucede? El sector transporte siempre lo hemos visto, y disculpe lo que voy a decir, en términos políticos. Nunca lo hemos visto como para desarrollo del país. ¿Funciona o no funciona la Mesa Nacional del Transporte? Esa es una pregunta que me parece que es importante también colocarla bajo esa lógica que usted me dice, que no se le da ninguna interpretación técnica, sino más bien política. ¿Qué es la Mesa entonces Nacional de Transporte? La Mesa Nacional de Transporte es una representación que tenemos a nivel de los 14 departamentos por un representante y un suplente, ¿verdad? Y solo en San Salvador tenemos 3 representantes y 3 suplentes para poder tomar decisiones y poder venir a exponer la realidad de lo que estamos viviendo. Todos son transportistas, vivimos del transporte. El clamor que se tiene al interior o la necesidad que se presenta al interior es lo que venimos a externar, nada más. Es que cuando yo pregunto que cómo funciona la Mesa Nacional del Transporte, es que si de ahí se saca, digamos, como el planteamiento, el plan para presentárselo al gobierno. Es correcto. Siento que existe una mesa, o sea, también con el gobierno, ¿no? Sí. Que es la, ¿cómo se llama? Hay una mesa de diálogo. De diálogo, que tenemos con el gobierno, ¿verdad? Que hemos mantenido a través de todo este tiempo. La Mesa Nacional de Transporte es una organización que representa a los un buen grupo. A un buen grupo. Vamos a ver. Ernesto, buenos días. Le pregunto a sus invitados, ¿hay miedo en el sector por plantear sus demandas? Esto va concatenado lo que estoy diciendo. Mire, es decir, usted se saca de la mesa, ustedes sacan un documento, señores, aquí está un estudio técnico que me demuestra que yo estoy actuando con pérdida, por ejemplo. De hecho, que nosotros no tenemos ningún miedo en hacer ningún planteamiento. Nosotros se los hemos hecho, se los hemos hecho llegar. Hemos hablado en distintos medios de la crisis que estamos teniendo, se los hemos externado a ellos. Mire, de parte de nuestros entes rectores, hemos tenido muy buena relación con el señor ministro, el señor viceministro y el señor director actuales. Hemos tenido una muy buena relación y hemos ido abordando distintos temas. Uno de los temas para nosotros bien importante es el combate que se le tiene que dar de manera frontal a la competencia ilegal y desleal, ¿verdad? Que hemos traído
durante muchísimos años y vemos ya algunas luces de iniciar ya a resolver este problema. Si nosotros es un elemento que nos puede ayudar a mejorar a nosotros económicamente, entonces ya hay en alguna medida apoyos para poder ir solventando este problema que hemos venido arrastrando años y que lamentablemente ha ido proliferando esta competencia ilegal que nada más opera en ciertas horas en las que nosotros tal vez podemos buscar alguna medida rentabilidad, porque nosotros mantenemos un plan general operativo que tenemos que cumplir durante todo el día. El flujo de pasajeros durante el día cambia. En las horas picos evidentemente el flujo es mayor y en las horas valles como tipo 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde, eso baja. A ver, pero eso no lo ignora la autoridad, pero eso las autoridades no lo ignoran. Nosotros tenemos que seguir prestando el servicio. Sí, nosotros tenemos que seguir prestando el servicio. Aún a pesar de eso, hay una cantidad de autobuses que solo prestan servicio en las horas pico y eso luego que están atacando. Sí. Y nosotros le hemos mandado, o este día vamos a ingresar esta nota para que nos reciba el señor ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Para pues seguir discutiendo, para seguir dialogando. Sí vemos que en los últimos, tuvimos una reunión hace mes y medio. Para nosotros es importante que se nos pueda recibir de manera urgente, ¿verdad? Porque en vista que pues hay un atraso en el pago de la compensación, este es uno de los temas importantísimos para nosotros, ¿verdad? Ellos nos han apoyado bastante, de hecho que ellos están listos y nosotros en nuestro último comunicado le externamos al señor ministro de Hacienda con que también queremos hacerle llegar una nota que nos pueda apoyar, al igual que como se ha hecho también, que nos alegramos mucho que ya se le esté solventando el problema a la Universidad Nacional, pues hoy nosotros queremos apelar a eso. Están detrás de eso o a la par para que también se le resuelva. Hablando de estar callados o no, veamos esta pregunta también, que dice de la siguiente manera. A sus invitados les pregunto, Ernesto, ¿por qué están callados cuando han sido siempre un sector beligerante? ¿No? Yo le puedo dar la respuesta. Veámoslo. En realidad, yo creo de que los tiempos han venido cambiando. Y la mejor forma de poder solucionar un problema es que nos pongamos de acuerdo. No podemos agarrar el martillo y comenzar solo a golpear. Tenemos que también tener las herramientas legales, las propuestas. Como nosotros, como Mesa Nacional, en todas las etapas que hemos venido haciendo propuestas, hemos venido proponiendo ideas que salen del seno de la estructura de transporte para que se tomen en cuenta. Lastimosamente, pues ya queda a criterio del ente si las aplica, si las cambia o si no se aplican. Ok, Luis, ¿hay espacios para ese diálogo y no la reprensión, como en su momento puede percibirse o algunos sectores lo pueden creer que hoy en día no existen esos espacios en los que se pueden hacer propuestas? Hay una pregunta ahí que quisiera, vamos a ver si la tenemos, a ver, nuestro público la tiene, que dice la siguiente: ¿por qué nunca se pronunciaron, por ejemplo, en el caso del señor Catalino? Dice Miranda, ¿no creen que en un momento les puede pasar la misma situación o ese es el temor que hay? ¿Sabe qué sucede con el tema del compañero? Que Dios permita pues que todo salga bien en él. En realidad el tema con él es un tema netamente administrativo, no es un tema de operativo. Ahora, que en su momento él sabrá de qué forma y cómo resolver, pues ese es otro. Es una situación donde nosotros no nos podemos meter. Porque nosotros venimos a hablar netamente empresarial sobre un problema macro de país, no personal, operativo, correcto. Lo que estamos buscando aquí nada más es una estabilidad económica en el sector transporte, que es la que nos está ahogando en este momento. Si ya se le dio el dinero a la universidad o están por dárselo, ustedes también lo merecen. Eso es lo que nosotros estamos tratando de solicitar y de buscar esa alternativa. Ojo, no es con eso que vamos a renovar unidades, que vamos a ir a modernizar la flota con ese dinero. No, ese dinero es parte ya del presupuesto de operación diario que se tiene en las unidades. Ese dinero, así como llega al banco,
y lo pueden comprobar, el banco lo toma en automático y paga el atraso que se tiene de deudas para no llegar a este punto de embargo. Pero en 9 meses el banco dijo, bueno, no me han pagado 9 meses, abro un proceso y embargo. Okay, y aquí están los resultados. ¿Cuánto necesita un bus para una unidad para poder sacar sus costos? Yo solo quiero abonar un poco a esto del merecimiento que nosotros tenemos. Mire, al final hay un decreto que se llama Ley para la Estabilización de la Tarifa del Transporte Público de Pasajeros. No va para nosotros el subsidio, hay que aclarárselo a la población. Claro. Eso es para que mantengan las tarifas en alguna medida estable. Lamentablemente que no es técnico, porque ahí, bueno, al igual que en el pasado, lamentablemente, este nuevo decreto que se aprobó en estos días, hay que decirlo, carece de todo estudio técnico para poder definir esas cantidades, ¿verdad? Nosotros hemos estado abiertos a todas las posibilidades para poder someternos a cualquier estudio, si ese es el interés de nosotros realmente, someternos a cualquier estudio para poder nivelar la tarifa, para poder liberar los costos, pues si al final, si hay una pérdida de 1000 unidades, ¿verdad? Y que ya hay procesos de embargo, como lo muestro en esta fotografía, aquí está la mejor prueba de unidades que ya están embargadas, y no solo unidades que ya están embargadas. Mire, hay pérdidas incluso de patrimonios generacionales, pérdidas de viviendas, pérdidas de terrenos. Hay compañeros que están en niveles de estrés tan grandes que están enfermos. Hay compañeros que incluso ya murieron, que les dio un infarto. Mire, este es un tema meramente humano en el sector, ¿verdad? Entonces, aquí se trata del merecimiento que tiene nuestra población a seguir manteniendo esas tarifas. Ok, veamos esta otra pregunta. Dice acá, a ver, saludos, ¿cuánto tiempo más van a esperar? Van 9 meses. Y ese dinero ya fue recaudado, obviamente, en el sentido probo de que el subsidio tiene el impuesto del Cotran, ¿verdad? Por eso hemos solicitado la reunión con el ministro. Okay. Por eso hemos solicitado y por eso le hemos hecho el llamado también al señor ministro de Hacienda. De hecho que pues nosotros queremos hacerle llegar ya una nota, que ver la forma de cómo nos pueda él recibir de manera urgente para que esto ya no siga pasando. Porque mire, si la gente se queja, usted puede leer en las redes sociales que si la gente ya se queja de la falta de servicio, que ya el autobús o el microbús ya no está pasando en los mismos tiempos que pasaba antes, es efecto de esta crisis que venimos arrastrando, el efecto de aquella situación que ya la frecuencia ya no es la misma porque hay una pérdida de unidades, y tal vez aquella ruta que tenía 50 autobuses hoy puede tener quizás 20 o 30. ¿Vea por qué? Porque ya perdió 10. ¿Qué significa tener estos buses ahí desde el punto de vista de que no hay espacios para renegociación o ya son procesos embargables irremediables? Creo que sí, ¿no? En realidad se ha buscado el acercamiento con el banco. Lastimosamente tenemos ya casi para 2 años que la banca en general cerró sus puertas para dar financiamiento al sector transporte. Hace poco abrió una institución, un espacio, pero solo para un poquito de días y luego volvieron a cerrar el espacio. No entendemos. Entonces, hay preguntas, hay situaciones que se están dando que no entendemos, pero en realidad el sector ha sido bien responsable, más que todo con la población que lo usa. El problema que nosotros tenemos ahorita son, primero, lo económico. Necesitamos nivelar la carga que tenemos de costos de operación sobre los ingresos. De la pandemia a la fecha, muchas rutas disminuyeron el flujo de usuarios por la cantidad de vehículos privados dando un servicio de transporte ilegal. Primero. Segundo, el crecimiento desmedido de motocicletas. Todo eso para nosotros es una competencia, porque antes la persona abordaba la unidad a determinado lugar. Hoy adquieren una motocicleta y se desplazan. Entonces, todos esos factores son los que nos han venido opacando. Ok, vamos a volver al tema casi al inicio del programa.
Tras esta noticia de cómo el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas está solicitando un préstamo con una empresa china, les decía que si este dinero, esos 180, casi los 180 millones de dólares. 179.5. Pongámosle 180. 180. ¿No? Más o menos. ¿Es esto una amenaza o es esto una oportunidad para poder entrar a hablar de modernización del sector transporte? De hecho, ahí hay una pregunta, vamos a retomarla. Buen día. ¿Cómo es posible que se negocie un préstamo con China sin la participación del sector? Esta pregunta se la formulé al principio. Voy a dejarla planteada para ampliarla un poquito más cuando regresemos, 7:01. Regresamos. Bueno, así es, en efecto. Sin duda alguna que rico es disfrutar de café rico, por eso los invito a ustedes a tomar café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación esta mañana con Lucio Vázquez, secretario de la Mesa Nacional del Transporte, Luis Regalado, vocero de la mesa también. Con ambos estamos haciendo una lectura del estado actual del transporte colectivo, reconociendo que este sector recoge o moviliza, de acuerdo a algunas cifras más o menos, alrededor del 70% de la población que usa el transporte colectivo. Decía de que si esto de que ahí viene el lobo, ahí viene China, ahí viene, y cuando digo lobo lo hago en referencia al dicho popular, uy, ahí viene el lobo. Si esto es una oportunidad para que ustedes se monten en el buen concepto de la modernización con la renovación de buses, estamos hablando de 179 millones, casi los 180. ¿Es esto una amenaza o es esto una oportunidad para modernizar el sector transporte? Mire, nosotros le tomamos las palabras al señor ministro. Él mencionó que era el interés de seguir trabajando con nosotros. Lo que sí nosotros necesitamos es más información sobre esto. Desconocemos cómo se va a llevar a cabo, estamos ya listos para poder iniciar un proceso de modernización. De hecho, que el sector jamás ha estado en contra de la modernización del transporte, nunca. Es que lo que cabe señalar acá, y es importante para el transportista, es que le busquemos sostenibilidad a ese sistema, porque eso es lo importante para nosotros. ¿No tienen miedo que esto pueda ser el camino a allanar para poder tener la estatización del sector transporte? Mire, nosotros sí podría ser, nosotros no tenemos garantía de nada hoy por el momento. Por el momento no hay garantía de nada. Nosotros por eso estamos pidiendo esta reunión, para despejar todas esas dudas. Sí, porque ¿Tienen miedo de que se vaya a estatizar el transporte, que se vaya a hacer del Estado? Mire, ¿Que el Estado lo vaya a retomar? A mí si me dijeran que si me van a indemnizar para pagar todas mis deudas, ¿qué puedo hacer yo? Lo importante es que pues sigamos adelante en esto, porque el interés de nosotros es salir de este problema en el que nos encontramos. Okay. ¿A cambio de qué se asume un compromiso, Luis? De que me ayuden y que esto se traduzca en un bienestar para la población. Lo que tenemos hoy en día, para nadie es un secreto, tal vez no como una responsabilidad única, sino que compartida. Problemas de accidentes, malas atenciones por parte de algunos, conductores o choferes. Y las propuestas. ¿Verdad? Y otros aspectos que están ahí todavía generando dudas sobre para qué entonces ayudarles, y a cambio de qué va a recibir o cómo se va a ver traducido eso en un beneficio para la familia, para los usuarios del transporte colectivo. Nosotros estamos claros que el sector transporte tiene que cambiar, ¿verdad? Nosotros hemos venido haciendo propuestas bien puntuales, con una visión futurista a un desarrollo donde podamos integrarlo, todos los que pertenecemos a este núcleo del transporte público de pasajeros. Hemos sido bien responsables en nuestra forma de actuar. Consideramos que tenemos que agotar todas las instancias legales, diálogo,
y los espacios para poder desvirtuar o asegurar las proposiciones que se están haciendo. Sabemos de que ahorita toda reacción, toda acción trae una reacción. Nosotros ahorita estamos viendo el tema de la inversión de China. Qué bueno, qué bueno que se haya dado esa inversión de China, y ahora vamos a descubrir de qué forma se va a aplicar esa inversión de China. Ok, lo poco que se conoce de esta petición, de este documento presentado y en la preparación del contenido periodístico del análisis de esta conversación con ustedes, se habla de que lo que se busca es mejorar las condiciones de conectividad de los usuarios con el área metropolitana de San Salvador, por un lado, y por otro lado, que esto se traduzca en un mejor factor para reducir la contaminación ambiental. ¿No lo pueden hacer ustedes? ¿Cómo no? Sí lo podemos hacer, pero hay una situación. Nosotros tenemos, voy a decirlo así, tenemos un amarre de compromiso en el cual se llama compensación, en el cual se llama ley de estabilización de tarifas. Eso a nosotros nos limita tener un mejor ingreso, un mejor desarrollo, un mejor mantenimiento, una mejor forma de poder brindar un servicio adecuado, porque con esto lo que estoy diciendo es lo siguiente: si yo voy a exigir, si yo voy a tener una tarifa que me permita a mí tener una unidad de primer mundo, las exigencias van a ser de primer mundo para mí, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto va a costar esta unidad? ¿Cuánto va a costar aplicar cualquier mecanismo que sea para facilitar o para modernizar el servicio que nosotros damos actualmente? Si a mí me dijeran, mira, solo gente sentada vas a llevar, no vamos a permitir personas paradas, magnífico, démosle, pongamos unidades que no existen con mayor cantidad de asientos y que todo el mundo vaya sentado. ¿Cuánto va a ser el costo de poder llevar solo sentados? Se incrementa. Ahora, en el mundo no hay ningún sistema de transporte que no lleve movilidad de personas de pie. Sí hay unidades en algunos países que tienen sistemas mucho más desarrollados que solo llevan un asiento a los laterales y lo demás de movimiento va parado. Una cuestión. Nosotros obtuvimos un estudio realizado por Infosegura, se llama. Una organización que con apoyo con USAID y el PNUD realizó un estudio sobre el transporte o el servicio del transporte público colectivo de pasajeros. La población da una calificación de 7, que ha mejorado el servicio. Ya da una calificación de 7. Entonces, mencionan también a la hora de preguntarle cómo ve las unidades, si las unidades, el mantenimiento ha mejorado, y responden que sí, que ya mejoró el sistema. Aún a pesar del efecto de la crisis, ya hay con un estudio, análisis científico, que menciona que la población en alguna medida ya comienza a sentirse un poco más satisfecha. Para lograr nosotros una nota de 7, para nosotros es avance, ¿verdad? Bajo todas las condiciones que hemos traído, ya es avanzar, ¿verdad? Y ya esto lo muestro yo con un estudio, yo le puedo hacer llegar el estudio si usted quiere. Interesante, ¿verdad? Sí. Con apoyo de USAID y el PNUD. Es decir, hay un estudio que demuestra realmente que sí hay una sintomatología hay síntomas de avance. De avance en esa materia. Exactamente. ¿Se podría hablar de parar el servicio, o qué acciones podrían, si no son tomadas en consideración sus demandas? La pregunta la retomo así, pero ahí está muy puntual, ¿verdad? Si sus demandas no son atendidas, ¿van a parar el servicio, o qué acciones tomarían? Nosotros creemos que el diálogo tiene que ser primero. Estamos en una pirámide de movilidad en el que el top número 1, para poderle dar, ¿cómo le digo?, el transporte a la población,
tiene que ser la prioridad aquel vehículo que más lleve en su interior pasajeros. Tenemos el 70%. El nivel de importancia que tiene que tener este sector dentro de la sociedad salvadoreña tiene que mantenernos tanto a nuestro ente rector como nosotros como operadores en un permanente diálogo, ¿verdad? Y nosotros como Mesa Nacional de Transporte, y usted nos hacía... bueno, una pregunta, o el amigo televidente nos hizo una pregunta, ¿qué pasó? Y ustedes pues antes eran más beligerantes. Nosotros creemos que a través de todo este tiempo las formas de ir dialogando han ido cambiando. Vemos cambios enormes en cómo se encuentra políticamente incluso el país. Bueno, aquí hay una representación que no son los mismos de antes, ¿verdad? Hasta eso cambió dentro de nuestro sector, el sector ha ido cambiando. La forma en como nosotros hemos querido ir resolviendo estos temas han ido cambiando. Luis es un nuevo representante, mi persona, pues hemos ido incorporándonos a esto en la medida de los compañeros que vayan decidiendo también. Ya viene una renovación de la Mesa Nacional del Transporte, no sabemos si nosotros pues vamos quedan como líderes ahí dentro de eso. Esta pregunta siempre se les ha hecho y la han hecho mucho, ¿verdad? Si no sé, si esto no es rentable, ¿por qué no se salen? Dice, ¿por qué no salen si no es rentable el negocio? ¿Qué dicen? En realidad, vuelvo y repito lo que dije en un inicio. La mayoría de personas que preguntan que hacen esta pregunta, principalmente son las que no usan el transporte público de pasajeros. El negocio, como todo negocio, es rentable. ¿Sabe cuál es el problema? Que todos los negocios tienen una nivelación de costos sobre los ingresos, ¿verdad? Porque todo mundo dice, bueno, este producto a mí me cuesta $1 adquirirlo, entonces, ¿en cuánto lo voy a dar? El transporte, ya dije, desde el 18 de octubre del 2004 no tiene una variación de precio. Entonces, nosotros no podemos trasladar el IVA, ¿verdad? O sea, nosotros cobramos un precio sin impuestos, digámoslo así, pero yo para adquirir sí pago impuestos. Entonces, ¿qué sucede en este negocio? Venimos nosotros, queremos mejorar el servicio, queremos descansar de estar reparando las unidades. Vamos a la banca y le decimos, mire, este es mi negocio de transporte, estos son mis ingresos, esta es mi movilidad, ¿para qué califico? En cierta ocasión hicimos lo mismo porque una empresa trajo una cantidad de unidades y no podían pagarlas porque como se quedaron sin la línea, ¿verdad? Fuimos, solicitamos y solo nos aprobaron 5 unidades, necesitábamos 15. Entonces, solo 5 fue la capacidad, 5 se adquirieron. ¿Qué sucede para adquirir estas unidades? Yo pongo en garantía toda mi estructura de empresa más la firma solidaria, donde yo estoy dando fe que si la empresa no paga, mis bienes que no tienen nada que ver con la empresa, personales, pasan también a ser parte del pago, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando caemos en impago? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Y les ha funcionado, dice acá, buenos días, les ha dado resultado esa metodología de cambio que ustedes dicen ser? Una cuestión. Nosotros en el 2009 teníamos 10.845 unidades. Eso éramos, el parque vehicular en lo que se refiere al transporte público colectivo de pasajeros. Hoy, ya para abril, nada más somos 9.820. Se han desaparecido 940. Estos datos obtenidos vía acceso a la información pública por el mismo gobierno. 10.845. Esa es la prueba irrefutable que realmente el sector está en crisis, que si es la famosa frase de si no es rentable, ¿por qué no lo dejan? Ya ahí están las primeras muestras, y solo en lo que va de este año hasta abril son 153 unidades que dejaron de prestar el servicio. El problema acá es que vemos competencia ilegal que cobra incluso una moto por sacar de un cantón hacia la carretera $2 y el bus lo cobra 20 centavos.
¿Y quién hace algo? Porque esa es una nueva modalidad de servicio ahora incluso. Vemos una proliferación enorme de competencia ilegal y desleal. La población ya está pagando más por el servicio. Esta pregunta, ¿qué pasa con los gremiales tradicionales? No las vemos, dice. AEAS y el resto todavía existe. Sí, ¿verdad? Sí, se mantiene. Claro que se mantienen. Los compañeros se mantienen. Están en la lucha igual que nosotros. Sí, lo único que estamos en la misma línea de negociación ahorita. Una pregunta clave antes de cerrar la conversación con ustedes. El país ha cambiado en un porcentaje bastante considerable en materia de seguridad pública, ¿no? El sector transporte colectivo ha sido uno de los más golpeados y lo vemos desde el punto de vista de la renta que pagaba. De lo que se pagaba antes en la renta, dos preguntas en una. ¿Se mantienen todavía la renta en qué porcentaje? Y si no se mantiene, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Cómo se traduce, digamos, en inversión o qué? Simple. Gracias a Dios y a la gestión que ha hecho esta administración de gobierno, podríamos decir que no pagamos renta. Ya no se paga renta. No tengo conocimiento de ninguna ruta que hasta el día de ahora esté pagando renta. Ese dinero que no se tenía porque se pagaba la renta, ¿qué se hace hoy? Ese dinero es la inflación que hemos tenido de la pandemia para acá, en todos los costos que hemos tenido, que tenemos de la canasta básica de nuestros productos, principalmente los derivados del petróleo. Una llanta a mí me costaba 90, 80 dólares. Ahora una llanta me cuesta 185 dólares. ¿Les gustaría estar más enterado de lo que está haciendo el gobierno con China con relación a este dinero que está pidiendo? Es lo que estamos solicitando. Es lo que estamos solicitando ahorita. El interés de nosotros es formar parte de este nuevo proyecto, de seguir trabajando como buenos salvadoreños. A mí me dicen, miren, ustedes prácticamente siguen peleando lo mismo. Miren, si el buen salvadoreño va a seguir tratando de salir adelante. Nosotros, bendito Dios, como cualquier salvadoreño, y le puedo hablar del 100% de salvadoreños, no somos mediocres, queremos seguir trabajando. Este sector, creemos, yo nací en este sector, creo en la voluntad divina que tenemos que salir adelante. Okay. Y ese es el objetivo de nosotros. ¿No temen la nacionalización del transporte colectivo? No. Queremos ser parte del proyecto. Yo creo que el gobierno está abierto a seguir trabajando. Ya lo externó el señor ministro de Obras Públicas. Hoy solo nos falta pues ponernos, que nos den más información para poder iniciar ese trabajo. Y claro, les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado esta mañana. Hemos logrado comprender mejor el estado actual de ustedes como operadores frente a una realidad que sin duda alguna es distinta a la que se ha venido teniendo en el pasado. Sobre todo porque se habla de nuevos elementos que están precisamente en ese debate de cómo resolver uno de los principales problemas históricos que ha tenido este país, que es precisamente la modernización del transporte colectivo. Luis, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto, y Dios me los bendiga a todos. Gracias también, Lucio. Muchas gracias, siempre estamos a la orden. Les agradezco mucho. 7:21 minutos, pausa y regresamos después de este breve informativo y luego regresamos con el viceministro de Transporte también ampliando un poco lo que hemos conversado desde el inicio del programa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos a nuestros equipos de prensa por ese importante avance que nos actualiza con relación a noticias nacionales e internacionales a esta hora de la mañana. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al señor viceministro de Transporte, Nelson Reyes. Bienvenido, ¿cómo está, viceministro? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y un saludo también a la población salvadoreña que nos está viendo. Gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, pues hemos estado desde muy temprano, al inicio, hablando del sector transporte y particularmente de los grandes desafíos que se tienen en este rubro a partir de la visión de integración económica y sobre todo de desarrollo de movilidad que tenemos. Pero quiero comenzar desde luego con este tema relacionado con la petición que se está haciendo a la Asamblea para la aprobación o la suscripción de un préstamo con una empresa china para el suministro de unidades. Estamos hablando de 180 millones de dólares que de alguna manera buscan, digamos, darle viabilidad al tema de la modernización para el área metropolitana de San Salvador y también unidades menos contaminadoras
del medio ambiente, ¿no? Claro que sí. Cuéntenos un poquito. Bueno, yo creo que uno de los retos más grandes que el país tiene es el mejoramiento del transporte público. Eso es sin duda. Este es un problema que el país ha venido cargando por décadas y que se ha venido degenerando debido a la falta de atención, debido a la falta de interés o debido al choque entre intereses personales, depende de las autoridades que estaban o de los empresarios y la relación que tenían con las respectivas autoridades. Entonces, esto es algo que ha hecho que el problema del transporte público se vaya degenerando, como yo menciono. Entonces, ahora tenemos un reto importante que implica una renovación de las unidades de transporte, porque la población también necesita que se le preste el servicio en unidades que tengan unas buenas condiciones. Pero no se queda solamente ahí. La población también necesita que pues, se implementen pues, controles más estrictos. Agregar GPS, agregar un centro de monitoreo para poder gestionar de forma inteligente también todas las rutas de transporte. Entonces, y el reto más importante se tiene en el área metropolitana de San Salvador, que es donde se concentra la mayoría del movimiento del transporte público en nuestro país. De un parque vehicular de alrededor de 10.000 unidades de transporte público, estamos hablando de 4.000 aproximadamente que están concentradas en el área metropolitana de San Salvador, y el 70% de la población en el AMS se mueve por medio del transporte colectivo, es decir, buses y microbuses. Yo escuché también la entrevista en la que estaban los empresarios. Ellos mencionaban, miren, la tarifa no ha cambiado desde hace muchísimo tiempo. Es complicado hablar de un incremento de tarifa si no se ha mejorado la calidad o las condiciones de las unidades que están circulando. Para que la población siquiera pueda estar abierta a hablar de una modificación en la tarifa, pues creo yo que primero tiene que recibir un servicio de calidad. En la actualidad, si bien es cierto, no se puede generalizar y hay empresarios que pues tienen sus unidades en buen estado, que respetan las rutas, respetan la tarifa, pues en este momento también se sabe que hay muchos que no lo están haciendo. Nosotros nos mantenemos siempre atentos, atendiendo las denuncias que realiza la población y también realizando nuestras propias inspecciones, ¿verdad? Y tratando de encontrar aquellas unidades en específico que no están prestando un buen servicio. Ok, esta relación entre la autoridad competente y los operadores del transporte colectivo actual, hay un punto neurálgico, ya usted lo menciona, el tema tarifario. Sí. ¿Sí? ¿Es tan complejo hacer un abordaje de esta naturaleza o es simplista? No, realmente yo creo que el problema es tan grande, tan estructural, que hay que irlo dividiendo por partes. No podemos pretender que el problema se arregle con una sola solución o con una sola receta sencilla. Es un problema de años. Es un problema de décadas. Y de estructura. Y de estructura, correcto. Entonces se necesitan varios cambios estructurales que ayude a que el servicio de transporte público pueda mejorar y que la población pueda moverse de forma digna. Por un lado, se tiene la renovación de las unidades. Si bien es cierto, el sector transporte o los empresarios, pues sí se han visto afectados por diversos impactos económicos, como es la pandemia de COVID-19. Si nosotros hacemos memoria, pues ellos estaban prestando el servicio, aun cuando posiblemente solo los médicos o solo las personas autorizadas eran las que se estaban moviendo. Esto representaba un impacto para cualquier empresario que se dedicara a movilizar personas, sin duda alguna. Y luego, pues ya el volver a arrancar, no todas las personas tenían que ir a trabajar de forma presencial, todavía se utilizaba la modalidad de teletrabajo. Esto también hace que ese arranque de la economía para el sector transporte vaya siendo lento también. Entonces se entiende que sí, en efecto, hay ciertos impactos económicos que les han afectado, eso sin duda, y nosotros, yo quiero hacer énfasis en ese tema, la relación con el gremio de los transportistas. Nosotros siempre hemos mantenido las puertas abiertas, siempre hemos querido trabajar con ellos, lo vamos a seguir haciendo, y el tema de buscar financiamiento para renovar la flota de buses no cambia eso. Por ahí escucho rumores de que estos son aires de querer sacar a los empresarios. Creo que ya los escuchamos a ellos también. No parece ser una preocupación entre ellos, porque nosotros ya hemos tenido estas pláticas con ellos. ¿Quieren saber más detalles? Claro que sí, se les van a dar más detalles. Pero cualquier viceministro, cualquier persona frente a una medida o a una petición de tal envergadura, $180 millones para la suscripción de la aprobación de un convenio con China,
cualquiera sentiría ese temor. Yo le hice las preguntas a ellos, ¿no? Decir, ¿por qué no han sido tomados en cuenta a la hora de establecer una petición de esta naturaleza? ¿Qué conversaciones hay? Nosotros en todo momento les hemos dicho las intenciones que hay de renovar la flota vehicular de buses y de microbuses. Por supuesto que se les toma en cuenta. Ahora bien, algo que hay que tener claro es que el ente rector en materia de transporte es el Viceministerio de Transporte, claro, el Ministerio de Obras Públicas por medio del Viceministerio de Transporte. Ahora, nosotros queremos hacer un abordaje integral. A nosotros nos parece valiosa la apreciación que puede tener el sector de empresarios del transporte público, pero es importante que nosotros como autoridad no solamente tomemos en cuenta la visión del empresario, eso es importante, y por supuesto que para que el transporte público funcione tiene que ser rentable también para quien preste el servicio. Claro. Pero nosotros tenemos que velar no solamente por los empresarios, nosotros tenemos que velar por el usuario, porque se esté dando un servicio adecuado. Hay empresarios, por ejemplo, que ya han empezado a instalar GPS, han empezado a instalar cámaras. Ahora, lo hacen esto para que pues, se pueda tener un mayor control de parte del Estado en cuanto a las rutas que están siguiendo, a la frecuencia que se está dando, a la prestación del servicio que se le está brindando a la población. No necesariamente. Nosotros necesitamos que el control sea total, que el control sea para todas y cada una de las unidades que están circulando. ¿En qué suma esto para aliviar el problema que ellos aducen, que es el tema de operativo, el tema de costos, el tema de ganancias? Nadie se mete a un negocio para perder, dice. Claro, ayuda porque también entre ellos existen problemas. No es solamente que, todos los empresarios están del mismo lado y, yo voy a circular en esta ruta, vos te quedas en la tuya. No, hay casos en los que incluso los mismos empresarios se desvían de la ruta, le generan competencia a otras unidades y entre ellos se canibalizan. ¿En qué les ayuda a ellos también el que haya un mayor control y que se respeten las rutas autorizadas? Pues precisamente para evitar este tipo de casos. Se evita competencia desleal, se evita que haya una canibalización entre el sector transporte. Esa canibalización es un tema que tampoco deja avanzar el transporte público en nuestro país. Porque, pues, si ellos tienen que competir entre ellos, si no están, pues, no hay una relativa tranquilidad, digamos, en cuanto a la manera que ellos pueden operar y tienen que estar pensando en la jugada que va a hacer el otro, pues obviamente no se están concentrando en prestar el servicio de la mejor manera posible. En eso abona también el que haya un mejor control. No es un control simplemente para exigir, yo como Estado quiero que haga esto. No, es algo que les sirve a ellos también. Viceministro, ellos argumentan su denuncia supuestamente, aparentemente con hechos. Me mostraban una fotografía en la que hay unidades nuevas facilitadas a través del banco hipotecario, por ejemplo, pero que ya han sido, en este caso, decomisadas, embargadas, perdón. Entonces, ellos dicen, este es el reflejo realmente de las buenas intenciones que hay de modernizar las unidades, ¿verdad? Pero el resultado también de que los costos no logran compensar precisamente el mantenimiento de esas unidades. Claro. ¿Qué se hace bajo esa lógica de comprender bien este fenómeno? Claro, yo quiero cambiar, pongo una unidad nueva, pero termino en esas condiciones y arriesgando incluso, decían ellos, mi patrimonio. Ahí está la pregunta, por cierto. Yo creo que más bien van a aumentar, ese es otro. Veamos, la pregunta que planteaba, ¿no? Sí. Yo creo que más bien esto no es el resultado o el reflejo. Sí, se mira la buena intención de algunos empresarios, porque yo siempre he dicho no hay que generalizar. Pero el hecho de que pues, se encuentren en esa situación y que ellos mencionan que están en una situación delicada, es parte también un reflejo de la falta de atención que el sector transporte ha sufrido por décadas. Y hablo de gobiernos anteriores, hablo de cómo se han entregado permisos de forma desordenada, digamos, sin un verdadero análisis técnico. Y claro, hoy tenemos un sector transporte sumamente atomizado, es decir, hay bastante atomización en la cantidad de empresarios que hay de transporte colectivo y una degeneración en la idea de, ¿es esto un negocio o es un servicio público
del cual el Estado tiene el monopolio y por supuesto que se entregan concesiones. Es decir, este es un derecho que tiene la población a movilizarse y como tal hay que tratarlo. Entonces, yo creo que verlo solamente desde el lado empresarial no nos va a llevar a resolver el problema. Tenemos que verlo de forma integral, como lo que es un derecho de la población el poder movilizarse. Ok, es interesante. Cerrando un poco el tema de China, ¿cómo va a ser el mecanismo para entregar estas unidades? Al entrar estas unidades nuevas, y la pregunta anterior que teníamos ahí que hacía nuestro público, hacía referencia a si esto es sinónimo de incrementar tarifas. No necesariamente. La integración de las unidades nuevas. No necesariamente. Hay algo en lo que quiero ser enfático también, y una de las cosas que nosotros estamos buscando es, por un lado, sí renovar unidades, pero por el otro, que esas unidades también tengan incorporado ya un tema de GPS, un tema de cámaras de seguridad, un tema de botón de pánico, un tema de recaudo electrónico. Entonces son varios elementos que tienen que irse agregando a la mesa. Yo, con las acciones que se realizan en el BMT, siempre he dicho que todo lo que hacemos constituye bloques y cada uno de los bloques representa los cimientos sobre los cuales se van a poner los siguientes que vamos a poner. Entonces, renovar unidades y no ponerle GPS es seguir siempre con esa falta de información que tenemos acerca de cuáles son las rutas que se están siguiendo. Me interesa llegar y oprimir al sector transporte porque no están siguiendo la ruta. No, quiero entender cuáles son las que están siguiendo, si es ahí donde existe la mayor demanda, y optimizarlas de acuerdo a la información y a la data que se obtenga a partir del GPS. Es parte de modernizar pues también la gestión que se está realizando desde el Viceministerio de Transporte. ¿Quién va a operar esas unidades? ¿Van en su momento a estatizar el sector? No hay planes de nacionalizar. ¿No hay planes? No, y por eso lo menciono. Ellos también están tranquilos porque lo hemos platicado, se los hemos mencionado, queremos trabajarlo con ellos. Eso sí, si vamos a traer unidades nuevas, pues también estamos en planes de una escuela de conductores para transporte colectivo, porque necesitamos que también el servicio y la forma en la que conducen las personas o los motoristas, pues mejore, ¿verdad? Resumiendo, el tema de China no implica incremento de tarifa, ¿sí? Sí. Estas nuevas unidades. Es correcto. No implica la nacionalización del transporte. Es correcto. Sí se mantienen pláticas con el sector transporte en proyectos de modernización. Así es. Ok, interesante. ¿Por qué ellos se quejan del atraso en el pago de las compensaciones como punto de partida para poder, digamos, mantenerse en el negocio? Voy a hablar de esto cuando regresemos. Una pausa me piden, viceministro. Claro que sí. 7:40 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Les he planteado una pregunta ahí antes de irnos, ¿no? Relacionada precisamente con todos estos elementos que han estado, sin duda alguna, teniendo a la base una discusión, una demanda de un sector. Y ellos decían, bueno, la energía eléctrica es un bien público, lo prestan particulares. Ellos sí pueden modificar tarifa, por el contrario, el sector no, me daban a entender. Sí. Ahora bien, también por eso se tiene todo el mecanismo del subsidio. Bueno, veo yo que se menciona también la consulta de, bueno, ellos mencionan que hay una deuda en cuanto al pago de la compensación. Nosotros constantemente estamos en comunicación con Hacienda. De hecho, esta semana hay un abono específico a la compensación del transporte colectivo por encima de los 1.5 millones. Esto también lo hemos hecho saber ya a los empresarios. Y nosotros, pues, como Viceministerio de Transporte, procuramos mantener al día las planillas que se entregan, tanto que nos entregan ellos como el procesamiento que posteriormente se hace para la entrega al Ministerio de Hacienda. Esto siempre tratamos de mantenerlo al día y estamos en constante comunicación también con Hacienda para ir pudiendo hacer los abonos correspondientes. Como menciono, para esta semana se espera que se haga ya un abono también para el tema de la compensación. Yo creo que es importante mencionar, hablábamos acerca de empresarios que posiblemente les habían quitado las unidades porque se habían adquirido créditos. Hay otros empresarios que, por ejemplo, en Santa Ana, la Tudo,
Transportes Unidos de Oriente, pues ha hecho un lanzamiento de nuevas unidades que cuentan con elementos de accesibilidad universal también para personas con silla de ruedas, unidades que van a estar circulando en las rutas que ellos manejan, y yo creo que pues no se puede generalizar. Lo importante es no generalizar en cuanto al sector transporte. Así como hay empresarios que pues se preocupan bastante por ir renovando, hay otros que posiblemente se preocupan nada más por optimizar las ganancias. A ver, esa pregunta me parece bastante contundente, lógica. Sube la energía eléctrica, pero es un bien concesionado. ¿Y por qué el sector transporte como rutas concesionadas no pueden subirlo? Pregunto. Bueno, en parte una de las razones es por la falta de un servicio de calidad. Y repito nuevamente, no es que se pueda generalizar, porque hay rutas que prestan un muy buen servicio. Pero en términos generales, podemos ver que la población no está feliz con la forma en la que se presta el servicio de transporte colectivo. Y como digo, este es uno de los principales retos que tiene el país para mejorar. ¿Se puede entonces liberalizar la tarifa si prestan un buen servicio? Es algo que lo tendríamos que evaluar, que lo tendríamos que discutir, pero lo primordial, antes de empezar a hablar siquiera acerca de una modificación en la tarifa, es la mejora en el servicio. Eso es lo primordial si queremos platicar acerca de... Si hay un buen servicio, se podría liberar. Si hay un buen servicio, podemos platicar acerca de las diferentes opciones que tenemos en cuanto a la tarifa. Bueno, de hecho, ellos son de la idea de que no se les dé el dinero, la compensación a ellos, que se haga un subsidio directamente al pasajero. Claro, pero para eso también es necesario ir poniendo bloques previos, como es el tema del recaudo electrónico. Si queremos Cuénteme focalizar... un poquito de eso. ¿Se podría entonces entrar de nuevo en esa modalidad? Yo recuerdo que el CITRAN lo tuvo. Y vamos a hablar del CITRAN porque... El Estado tiene participación accionaria ahí, ¿no? En el CITRAN, ¿o no? Ahora, el CITRAN lo que tiene es un litigio pendiente. Sí, es un proceso legal. De acuerdo, pero a donde quiero llegar yo es que si el Estado, en este caso, tiene acciones en ese modelo de negocios que hubo, ¿por qué permitir que las unidades se estén deteriorando, por ejemplo? Ahora, o no sé si les dan mantenimiento, perdón, quizás un poco atrevida la... Sí. Recordemos también que la Corte Suprema de Justicia o la Sala de lo Constitucional dijo que era inconstitucional el que se le dejara exclusivamente a un privado un carril. A partir de eso se empieza a generar toda una serie de problemas legales. El litigio legal que tienen. No, pero yo hablo de las unidades, por ejemplo, porque da no sé qué, si en un dado caso el gobierno es dueño, tiene acciones en ese problema. Hoy en día hemos visto más allá de las actuaciones prácticas a la hora de tomar medidas, de ocupar esas unidades y echarlas a andar. Claro. Digo yo, al igual es una pregunta, no... que las terminales, por ejemplo. Sí, en el caso de las terminales. Estamos obligados a que esas terminales no caigan en un... que no se arruinen, digamos que se les dé cierto tipo de mantenimiento para que de alguna forma mantengan su condición en el tiempo. De igual manera, hay ciertas responsabilidades que le competían directamente a la empresa, como es el mantenimiento de las unidades. Ahora, las podemos utilizar para algo diferente a lo que estaba establecido en el contrato, mientras no se haya resuelto el tema de el litigio que está pendiente, no se puede. Por lo tanto, sí, en efecto, eso es parte de los problemas de las malas decisiones que se habían tomado en gestiones pasadas. Es un ejemplo clarísimo de lo que puede llegar a pasar si no se toman acciones pensando no solamente en el sector empresarial, pensando también hay que hacerlo en el sector de la población que necesita un buen servicio. Y sobre todo tomándolo como un punto fundamental en el proceso de la transparencia y la buena legalidad, porque el problema, como usted lo dice, ¿no? En efecto. Hay un problema legal que después se convirtió en político también, ¿no? Claro, y que salió simplemente por ser un tema político. Me parece yo que corrieron porque estaban saliendo o estaban empezando las elecciones en ese momento, y por eso fue que corrieron con la forma en la que se implementó el CITRAMS. Y eso lo que conlleva es, pues, si se corre de esa manera, pues definitivamente que van a cometer ese tipo de cosas. Es complejo el problema, porque hay una pregunta que va encaminada en eso, ¿no? Llevan 5 años tomando decisiones como gobierno. ¿Por qué no se ha resuelto el problema? Bueno, en realidad, como menciono, es un tema complejo. No es un tema que se vaya a resolver de la noche a la mañana, sino que se tienen que ir preparando los bloques. Renovación de la flota de vehículos de transporte colectivo es necesario y estamos dando los primeros pasos para eso. El recaudo electrónico es necesario, lo mencionabas, ya en algún momento se utilizó esa modalidad, pero es necesario implementarlo
para todo el parque vehicular, para todo el sector de transporte público. Es necesario también contar con una mayor fiscalización, que de verdad tenga GPS, que se pueda verificar el cumplimiento de las rutas, el cumplimiento del servicio y de la frecuencia, y así de esa forma poder ir optimizando esas rutas de transporte para que la población tenga un mejor servicio y para que no tengan que competir y canibalizarse entre ellos los empresarios. Ok, interesante. Hablemos también de otro gran desafío que como país se tiene y qué papel está jugando o pensando hacer la autoridad competente, en el caso de ustedes. El tema de el tráfico vehicular, ¿no? Los semáforos, las señalizaciones, etcétera. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Claro que sí. Aprovechando, 7:49 minutos. Gracias por estar con nosotros. Antes de continuar conversando también de otro tema de actualidad y que nos afecta a todos por igual, que es el tema del tráfico vehicular y qué se está haciendo para la implementación de medidas que alivien un poco esta situación, yo quiero recordarles a ustedes que el progreso de El Salvador depende de todos. Haz tu parte, tienes hasta el 30 de abril para declarar tu renta. Recuerde, 30 de abril. Para eso también le invitamos a usted a que ingrese a mh.go.sv, ahí aparece para que usted vea desde cualquier dispositivo. Ahí usted puede ingresar a mh.go.sv, la invitación te la hace el Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Viceministro, el tema del tráfico sigue siendo el dolor de cabeza para todos, y aquí hablo no para uno, sino que para todos, ¿no? Claro que sí. ¿Cuáles son las medidas que se contemplan en ese mar de, digamos, de aportes, soluciones, de debate que existe con relación a este tema que no solo se circunscribe a ciudades o cosmopolitas como la nuestra, sino que es un problema quizás mundial, ¿no? Claro. Cuénteme un poquito. Bueno, el tema del desarrollo urbano, cómo las ciudades han ido creciendo, cómo los parques vehiculares van en aumento, pues es un tema que preocupa no solo aquí, y ya lo mencionabas, no es solamente un tema para El Salvador, es un tema para diferentes países. Y nosotros podemos hablar en cuanto al tráfico en medidas o soluciones de corto, mediano y largo plazo. Las de largo plazo obviamente son más estructurales, son más de resolver el problema de raíz. Y es ahí donde entran medidas como el mejoramiento del transporte colectivo, que hemos estado platicando sobre eso a lo largo de la entrevista. Pero también hay medidas de mediano y de corto plazo que se pueden estar realizando. ¿Cuáles son las de corto plazo, por ejemplo? Bueno, todas las actividades que realizan nuestros gestores, nosotros hemos incrementado el número de gestores para que puedan dar atención en mayor medida a esa congestión vehicular que se presenta en las horas pico, como se le conoce, horas de la mañana y horas de la tarde. También ellos pues han implementado diversos carriles reversibles. Estos carriles reversibles son una medida paliativa, no es una solución definitiva, pero es una medida que permite incrementar la capacidad de una vía pública de forma inmediata y sin necesidad de una intervención o de realizar una inversión importante. Lo que se necesita es establecer un mecanismo de seguridad para que lo puedan circular los vehículos de forma segura, digamos, sin ningún incidente. Hemos estado trabajando también en el tema de los semáforos inteligentes. Son 2.870 semáforos que ya prácticamente están instalados y que en este momento nos encontramos en la fase de conexión. Son 70 kilómetros de fibra óptica que van a conectar cada una de estas unidades con el centro de monitoreo. De hecho, ya se está empezando a instalar un centro de monitoreo provisional, pero también estamos empezando a construir uno definitivo que nos va a permitir pues tener un centro neurálgico tanto para manejar la programación de los semáforos como también para ver el tema de fotomultas y también para ver el tema de la gestión o el control de las rutas de transporte en el área metropolitana de San Salvador. Asimismo, podemos hablar de los esfuerzos que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Fovial en cuanto a las diferentes intervenciones de obra o de calles que se realizan, el integración, el paso a desnivel en el redondel de Opico, ahí por el bypass del Claudia Lars, el paso a desnivel de Unicaes, todas estas son obras que también ayudan a agilizar los tiempos de traslado de las personas. Entonces, si bien es cierto, hay medidas de largo plazo que tenemos el ojo puesto en ellas,
y que estamos trabajando con tal de alcanzarlo, pero también nos estamos enfocando y estamos realizando la tarea con las medidas de corto y de mediano plazo. Ok, entonces el tema de la semaforización es una realidad, lo único que no está ejecutada en un 100%. Digamos que ya la instalación de los semáforos prácticamente está finalizado. Okay. Ahora lo que hace falta, y los semáforos están funcionando también, en su gran mayoría. En algunos casos que hará falta algún ajuste de programación. Pero no están generando lo que se esperaba o lo que se espera una vez concluido. Correcto, porque sigue en la siguiente fase, que es ya en la conexión de estos semáforos con el centro de monitoreo. Voy a hacer una así antes de despedirlo, porque me pidieron, el viceministro tiene un compromiso, me pidieron que lo sacara, digamos que concluyera la entrevista minutos antes de lo acostumbrado. Ministro, voy a aprovechar, exhortarle y a la vez felicitarlo como ejemplo para otros gestores de tráfico, ¿sí? El hecho de que ahora ya le están poniendo, a buen salvadoreño lo voy a decir, coco, cuál es el rol de ellos en sus calles. Es decir, que sepan que ellos no tienen que actuar de conformidad como el tiempo les está dando el semáforo, porque si no, no tiene sentido tenerlos ahí. Claro. Mejor dejar el semáforo que sean ellos, sino que vean de acuerdo a la misma visión que tengan de la calle, si están topados, estar descongestionando la zona. Lo están haciendo en el sector de la Constitución y la Avenida Bernal, sí. Así es que los felicito a ellos, porque ahora sí ya no se están generando las trabazones, están evacuando, no sé si la palabra es correcta, ¿verdad? Dando dobles tiempos. Dobles tiempos, así es, para aliviar eso. Y en realidad es un equipo comprometido que siempre está intentando mejorar cada día. La observación la hago a título de, digamos, de sugerencia y de valorar eso. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la población que nos estuvo viendo. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.